Se acerca ya la final de este Clausura 2026 y aparte de ver siempre partidazos, porque las finales de la Liga Mexicana siempre dan muy buenos encuentros, también pueden dejar finales muy polémicas. Sin ir más lejos, recuerdo la de ese Chivas Tigres de 2017. Vamos a ver el día de hoy 10 finales más polémicas de la Liga MX. A ver qué nos encontramos y sobre todo, a ver si vemos partidos antiguos. En las finales de la Liga, a ver con qué nos encontramos. Pero hay ocasiones en las que el protagonista del partido no fue un jugador sino el árbitro, que con decisiones polémicas Claro. las circunstancias del partido y en muchas ocasiones al vencedor. Así que en este video... ¿Esa puede ser la del Necaxa Santos? Arbitrales más grandes en finales de Liga MX. ¿Estaba ahí la posible final entre Necaxa Santos, ese gol de Borghetti en fuera de juego? ¿Estaban reclamando ahí el matador? Vamos con la final de la Apertura 2014. 2014. Contra Tigres. Tigres llegaba al partido de vuelta con la ventaja mínima tras el gol de Jofre Guerrón en la ida. El equipo del Tuca Ferretti, fiel a su estilo, sabía sufrir y controlar los tiempos, mientras que el América del Turco Mohamed buscaba una remontada en medio de un clima interno tenso por la inminente salida del técnico. En la vuelta ante casi 100,000 personas. ¡Uf, qué golazo este! Paul Aguilar le dio la vuelta. Tigres tenía poco más de 30 minutos para volver a empatar el marcador global, pero todo cambió cuando el árbitro decidió tomar el control del guión. Cerca del minuto 63, Darío Urbano detuvo a Miguel Ayun en un contragolpe con una falta táctica fuera del área, pero Delgadillo sorprendió a todos mostrando la roja directa. A ver, se quedaba solo. Se quedaba solo. Obvio que le va a sacar roja. ¿Esto es polémico? 3 minutos después, otro expulsado. Damián Álvarez se fue por un supuesto codazo en el que nunca tocó a Ventura Alvarado. Ni siquiera... Esto sí que no. Pero... Ay, aquí claro, aquí se enganchó, se encaró con el árbitro. Y aquí se encaró con el árbitro muy fuerte. Mira, esto sí que lo recuerdo. No le da. Hombre, la intención de conectar sí. La imagen más surrealista estaba por venir. Nahuel Guzmán fue expulsado y dejó a su equipo con 8 jugadores. Una expulsión que no debió ser, pues la jugada debía ser invalidada por un previo fuera de lugar. Al final tiene que terminar con un pie atrás. Madre mía, tú. Claro, porque es que si hay fuera de juego previo y no ha sido en plan de agredir, en plan... no sería roja. A ver... Jugando con 3 jugadores más, América lo terminó por liquidar con gol de Oribe Peralta. Claro. Para muchos, lo que ocurrió esa noche no fue una derrota táctica, sino un despojo orquestado en el corazón de la capital. A ver, de esas 3 rojas hay que hablar y hay que decir de que 2 de ellas, para mí, no lo son. Ahora que tengo más contexto de esa acción en la que expulsaron a Damián, en esa segunda roja, entonces es que entiendo su cabreo, entiendo su enfado, el por qué fue contra el árbitro, porque es que no le da, no hace absolutamente nada contra el jugador, que menos mal. Pero aquí, para mí eso no es roja, y lo de Nahuel, si hay un fuera de juego previo, lo mismo, no es segunda amarilla. No sé, para mí lo de la primera roja sí, porque se quedaba solo el Ayun, pero las 2 siguientes huele rarete, la verdad. Apertura 2016. La moneda se dio vuelta y el escenario fue el volcán. Tigres y América se volvieron a hacer una final. ¡Buah, qué pedazo de partido fue este! Pero esta vez el guión de las expulsiones y hubo en una de las noches polémica calientes que se recuerdan en la historia de la Liga MX. El América celebrando su centenario. Sí, que se le aguó la fiesta. En propia casa. En los tiempos extra, Edson Álvarez puso delante a las Águilas. Sí. Justo después del gol llegó el caos. Zambuesa dejó al América con 1 menos y minutos después una gresca monumental se desató. ¡Oh, no lo recordaba! Empujones y un ambiente fuera de control obligaron al árbitro Isaac Rojas a sacar la guadaña. El árbitro expulsó a la Palmera Rivas de Tigres y del América expulsó injustamente a Paulo Goltz, quien no había hecho nada y era el que había estado separando a los jugadores del América. Y acabó llorando en plan, pero ¿qué he hecho? También, expulsó a Goltz, Billo. Sí, la reacción de Paulo Goltz. Pero esto no puede ser. Esto no debe ser y está inofensivo. Vaya tela, cuando el árbitro quiere ser protagonista, Esto fue la frustración del central argentino, que llegó hasta las lágrimas. El daño colateral para los de Cuapa fue terminal. De tener en la bolsa, el América pasó a defenderse con 9 jugadores frente a un volcán que rugía por el milagro. La resistencia duró hasta el minuto 119, cuando Jesús Dueñas conectó un cabezazo agónico que mandó todo a los penales. Exacto, y ahí ya Nahuel fue, Nahuel fue el héroe. Y sellando una remontada que esto es lo que recordaba. Por lo ocurrido en no recordaba todo el pleito. El mecanismo fue un robo en plena Navidad. No recordaba lo del pleito, Pero entiendo el cabreo, el enfado, Tú fíjate, 2 años antes era Tigres el perjudicado contra el América y luego, en 2016, es el América quien fue perjudicado contra Tigres. Las cosas, las cosas del fútbol.
Final de la apertura. Apertura 2005. Monterrey se disputaba en el campeonato. En la ida en el Nemesio 10, Rayados lo ganaba cómodamente 2-0. Joder, ¿no? Sánchez descontó con un gol que no debió subir al marcador al estar en fuera de lugar. ¿Está en fuera de juego, Vicente? A mí, Vicente Sánchez, pero hay un... sí, ¿no? Pregunto, qué buena combinación, ¿eh? Pregunto, ¿no es fuera de lugar? Es que ahí Lo que dice Paco Villa. había un brazo y tenía dudas. Después Toluca empató, pero Monterrey se volvió a poner arriba con autogol de Da Silva. Cuando el partido se estaba acabando, Esquivel se tiró un clavado dentro del área, pero el árbitro marcó penal. Israel, buena la jugada al centro. Pues sí se ha tirado clarísimamente. Qué bueno era Paco Villa, comentando. Al límite. Y vamos a ver. Pero si se ha tirado, por favor. No hay contacto. ¿Cuál contacto? Eso es un piscinazo. Pero nada, ni cerquita. Bárbaro, Gilberto Alcalá, qué arbitraje. Vaya error, en una final. Así Toluca empató a 3 con 2 goles que no debieron contar. Todo se definía en la vuelta del Tecnológico, donde 3-3 en la ida, las manos a Chiquimarco por polémicas decisiones. Uy, Chiquimarco. Comenzó temprano. Al minuto 13 Serafín recibió roja directa y aunque era falta, para nada era de tarjeta roja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Roja por eso? Se duele Vicente, vean la jugada. Allá va Pablo Serafín. ¿Sabes qué? La verdad, Eso no es roja. Iba a despejar, llega antes el otro, pero ¿cómo puede marcar eso roja? con la izquierda se le adelanta. No, Y más en esta época del fútbol, para mí no era roja tampoco. Incomprensible. Logró mantener el 0 durante la primera mitad. Pero Incomprensible. tiempo, José González fue expulsado, aunque no es así, nada que reprochar. Uy, aquí sí, clarísimo. Sánchez abrió el marcador. Madre. Aún así, con 2 menos, Rayados no se daba por vencido y atacaban en busca del empate. Pero los Ahí sí, clarísimo. a Luis Pérez por un clavado en ¿Penalti? Lo que no sabía el árbitro es que Pérez ya estaba amonestado, hasta que un minuto después se dio cuenta y terminó dejando a Rayados con 8 jugadores. Y entonces sí se le va a venir la noche al árbitro. Y ya está amonestado, Luis Pérez, sí, efectivamente tenía ya ¡Hola! María Luis Pérez, así que ahorita va a ir a checar otra vez esta situación para darle la... Sí, ven para acá, que te voy a leer la cartilla, te voy a leer el documento de identidad, ven para acá. Ernesto por el clavado y no se percató que era Luis Ernesto. Híjole. Claro, no sabía que tenía esa segunda. Prioridad numérica, Toluca anotó 2 goles más. Los Diablos se coronaron campeones en una final donde tanto en la ida como en la vuelta fueron beneficiados por los árbitros. Hubo polémica ahí, Hubo polémica. Apertura 2019. Apertura 2019, una serie eléctrica que se definió en los penales, pero para muchos... Este es el partido, o sea, la final en la que la cagó Jorge, ¿no? Ramos y un VAR que pareció apagarse en los momentos más críticos para las Águilas. El Estadio Azteca estaba listo por una remontada histórica, pero terminó siendo el escenario de una de las gestiones arbitrales más cuestionadas. Cuando el América estaba encima en un tiro de esquina, Bagnoni abrazó a Guido Rodríguez, impidiéndole saltar para rematar de cabeza, y aunque el VAR llamó a César Ramos para que revise la acción, el árbitro decidió no marcar penal. Lo está abrazando. A ver. Bagnoni no le permite brincar y es lo que está revisando César Arturo Ramos. Aquí viene la decisión del árbitro central. Y dijeron que no. Dice no hay absolutamente nada, no hay... Y mirad luego en el del América Pumas. Pudo haber sido tarjeta amarilla para Bagnoni y penal para el América. Por si fuera poco, el árbitro volvió a ser protagonista al anular un gol de Roger Martínez por una mano previa en la jugada. Pero es aquí, ¿no? Aunque reglamentaria, Caldeón más los ánimos de una afición que se ¿Cómo? La jugada dividida caía del lado regiomontano. Bagnoni fue amonestado cerca del final, a quien le perdonaron una tarjeta amarilla y penal en el primer tiempo y debió ser expulsado en el segundo tiempo. Fue quien anotó el penal decisivo con el que Monterrey se impuso en la final. Toma ya. Vaya tela. La final de la temporada 84. Ahí está. Hostia, 84-85, Polémicas de la historia. Tras empatar 1-1 en el Azteca y 0-0 en el Olímpico Universitario, el destino se trasladó a un clásico capitalino, partido Corregidora de Querétaro. Una tarde que quedaría marcada por un solo nombre, Joaquín Urrea. Aquella tarde, el arbitraje de Urrea se convirtió en el muro contra el que chocaron las ilusiones de los universitarios. El escándalo estalló cuando el árbitro decidió medir con varas distintas 2 jugadas prácticamente idénticas. Primero señaló un penal a favor por una mano de Félix Cruz dentro del área, permitiendo que el ruso Brailovsky abriera el marcador. Sin embargo, minutos después ocurrió lo increíble. Alfredo Tena cometió una mano clara. Mano igual. Pero esta vez Urrea decidió no marcar penal. ¡Eso es mano! ¡Eso es mano! Eso se marcaba 200 por... Pero vamos, clarísimo.
Antes se marcaba, no era lo del si cubría más, menos espacio. El desconcierto para dar la ventaja, la corregidora era un hervidero de reclamos. Para los auriazules no habían perdido contra el América, sino contra una ejecución arbitral. Es que eso en esa época era mano. No existía la tontería de lo de si está cubriendo un espacio de más o no. Un favoritismo desmedido hacia el equipo de Cuapa. ¡Madre mía! La máquina buscaba romper una sequía que en ese entonces ya pesaba, y tras una remontada heroica en el partido de vuelta en el estadio Nemesio 10, el destino parecía... Fíjate, ya decían de que en esa época pesaba la sequía de Cruz Azul. Y está hablando de 2008. Hasta 2021 no fue campeón, ¿eh? Decía finalmente sonreírles. El partido estaba al rojo vivo. Cruz Azul había logrado empatar el marcador global y el momento anímico era totalmente celeste. Fue entonces cuando se produjo la jugada que cambió la historia. Adiós. Ay, me suena esto, a definir, el defensor de Toluca, José Manuel Cruzalta, se desentendió completamente de la pelota. Esto es penalti. Una violencia desmedida. Y roja. Penalti y roja además. Se pidió penalti, el árbitro dice a la puritita pelota. ¡Qué choque tan tremendo! ¿Perdón? Ya dos trenes, pócatelas, se estrellaron tremendamente. Pero si es que queda cao el de Cruz Azul. Cuando hay tarjeta de amonestación para Lugo. Queda cao el de Cruz Azul. Es una jugada... Y esto no fue ni penalti ni roja. Fue tan fuerte que Villaluz quedó inconsciente sobre... Claro. Teniendo que salir del campo en camilla y directo al hospital, lo que debía ser un penal y una expulsión para el jugador de los Diablos, terminó en una decisión incomprensible. García Orozco no solo no señaló la falta, no. Que ni siquiera amonestó a Cruzalta. Cruz Azul perdió la oportunidad de irse arriba. Encima a César Villaluz. Y se quedó con 10 hombres en la cancha porque ya no tenían cambios disponibles para sustituir al noqueado Villaluz. Madre. Más crítico, pues no solo fue eso. Durante todo el partido el árbitro fue demasiado estricto con los de azul, amonestó a 8 y expulsó a un jugador de la máquina, mientras que de Toluca solo 2 recibieron tarjeta amarilla. El partido se fue a los penales, donde el Toluca del Chepo terminó coronándose campeón, pero esa estrella de los Diablos Rojos... ¡Qué casero! Por el cuerpo de Villaluz tendido en el área y un silbato que no quiso sonar. ¡Qué árbitro más casero, ¿no? Si buscas camisetas de fútbol actuales, retro y equipaciones de entrenamiento, entra en futbolsky.com, una web buenísima donde llevo años comprando mis camisetas. Son muy baratas, la calidad es increíble y superando los 79 euros el envío es gratis. Además que con el código MJ tenéis un 10% de descuento y podéis poneros en contacto con la web para pedir el número de seguimiento. Link en la descripción y en el comentario fijado. Un enfrentamiento Verano 2002. La credibilidad del fútbol mexicano, con el Estadio Azteca como escenario, se enfrentaban el América y el Necaxa, dos equipos que entonces compartían al mismo dueño, Televisa. Sí. El conflicto de intereses planeaba sobre el partido, y lo que ocurrió en la cancha solo sirvió para alimentar las teorías de quienes aseguraban que el guión ya estaba escrito para que las Águilas terminaran con una sequía de 13 años sin títulos. Sí. Necaxa llevaba 13 años sin títulos en América, ¿eh? O sea que el título se pintaba de rojiblanco, pero en el partido de vuelta Mira, Zague. Cambió drásticamente. El América inició una remontada que mantuvo el estadio al filo de la butaca. Patiño anotó el primero en el minuto 59 y 3 minutos después Zamorano anotó el gol con el que empataba el global. Qué bueno era Zamorano, ¿eh? Estaba en una posición de fuera de juego tan evidente que resultó clarísima. El marcador. Robo. Esto es robo. ¿Qué arbitraje es este? El abanderado no levantó la bandera y el árbitro central validó una anotación que rompió la resistencia anímica del Necaxa. No. De ese tamaño, se sintió como una estocada a la transparencia del deporte. El encuentro se fue a los tiempos extra, donde el gol de oro de Hugo Castillo le dio el campeonato al América. Es que... La nación celebraba el fin de una era de frustraciones. El resto del país señalaba una final manchada por la sospecha. El tema de lo de las multipropiedades, ¿eh? Qué maravilloso, ¿no? Cuantísimo tiempo ha estado lo que es en el fútbol mexicano y... todavía continúa, que todavía hay algún equipo que no se ha deshecho del otro. O sea, el tema del conflicto de intereses, luego que si no, que si mal pensados, que si por favor. Pero si es que, ¿cómo no se puede mal pensar? Y sobre todo con los negocios que hacen. Esto es un robo, claro, por favor. Y aparte, el robo, si es que se veía, si es que lo que han dicho... multipropiedad, una final entre esos dos equipos. Pues, ¿qué va a hacer? ¿El América 13 años sin ganar un título? No, vamos a dárselo. Hombre, no. Aquí los de la América no podéis negar eso, ¿eh? No podéis negar lo de esa final, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 16 marcó el inicio. Invierno del 96. Pero también el nacimiento de una de las polémicas más grandes de la historia. ¿Necaxa Santos? Judicó a los Rayos. Santos y Necaxa llegaban a la final de vuelta en un antiguo estadio con ahí está. Una olla presión. El gol de Borghetti. Necaxa, el equipo de la década, buscaba el bicampeonato, pero se toparon con un equipo lagunero que estaba decidido a hacer historia, aunque fuera con una jugada que hasta el día de hoy sigue doliendo en el corazón de Matador y Borghetti, vaya dos. Fue un intercambio de golpes constante. El global estaba empatado y la tensión se sentía en cada rincón. Faltaban pocos minutos
para que el partido se fuera a la prórroga, cuando llegó el momento que cambiaría el destino del santista. Tras un centro al área, Jared Borghetti se elevó para conectar un cabezazo implacable que mandó el balón al fondo de las redes, pero al momento de salir el centro, Borghetti estaba claramente adelantado. A ver, aparte del fuera de juego, porque el fuera de juego es claro, hay que reconocer que el gol estéticamente es una pasada. Cómo se tira a rematar de cabeza. Es un golazo. Pero estaba en fuera de juego claro. Esto es un robazo, ¿eh? Robazo. No tiene sentido que diera por válido el Linier. Este gol es fuera de juego claro. Ligeramente adelantado, ¿no? Ligeramente. Mira, claro, porque el de aquí tira para adelante, es fuera de juego claro de Borghetti. Pero el remate es brutal. Sí, ligeramente. La pelota. Sí que están fuera de juego, Borghetti. Oh, pero es que cómo remata, cómo remata. Era un fuera de juego evidente que el abanderado decidió ignorar ante el ruido de la grada local. El árbitro Arturo Bricio validó el gol y el marcador ya no se movió. El Necaxa vio cómo su oportunidad de ser bicampeón se esfumaba por un error arbitral que le dio a Santos su primera estrella. Puede haber sido Necaxa bicampeón, ¿eh? De mayo de 2013. Clausura 2013. Secuencia de eventos que hasta el día de hoy divide al país entre la épica deportiva y el error arbitral imperdonable. Confirmando ¿lo admitió? El jugador de la máquina existió y que el gol que inició la remontada nunca debió subir al marcador. Ahora, la otra jugada que hubieras decidido, la del primer gol de América. Es falta. Hubieras dicho es falta, es Uf. un recargón. Sí, es un bloqueo. Es un bloqueo que se hace al Jerry Flores del Maza Rodríguez. Que también, viéndolo en la pantalla, para aficionados, para mí ahora viendo en la tele, pues es muy sencillo y se ve desde arriba. Claro, pero de ahí en el campo. El cúmulo de jugadores, Sí, claro. 6, 7 parejas en el área. No, pero tiene el Linier para avisar. ¿He visto alguna acción? Claro. Sí. El árbitro del campo está claro que es muy difícil que lo vea, pero tiene al Linier, ¿no? Tiene ambos Linieres ahí en cada lado. Yo no sé cómo no pueden, en una situación así, estar ahí pendientes y ver si ha sido falta o no y decírselo al árbitro de campo. No sé, pero iba a deciros, ¿en cuántas finales estamos viendo que ha sido involucrado el América en polémicas? Porque ya van unas cuantas en este vídeo, ¿eh? Con la polémica final de Clausura 2017. Chivas contra Tigres. Ah. El escenario era un estadio de Chivas vibrante, donde el Guadalajara de Matías Almeida buscaba romper una sequía de 11. Santander. Momento, era el rival a vencer en la liga. El partido de vuelta fue una batalla de alta tensión que llevó a sus segundos finales con el marcador global de 3-2 a favor de los rojiblancos, pero el destino tenía guardada una última jugada de escándalo. En el tiempo de compensación, con Tigres volcado al frente buscando el empate agónico, Ismael Sosa entró al área y justo cuando se disponía de... Que ya ingresó, el que la tiene es André Pierre Gignac tocando para Sosa, Sosa adelanta, Sosa en el área, o sea, es que es surrealista esto, ¿eh? ¿Qué me dices? Ahí está. Es surrealista esto. Es penal. Clarísimo. Clarísimo. Es que se ve. De Jair Pereira del Es que se ve claro. Jonathan, y era el penalti. El contacto fue claro, seco y derribó al atacante felino dentro del área. Era un penal que habría significado la oportunidad de mandar el partido a los tiempos extra, pero el árbitro Luis Santander decidió que no había nada que pitar. El silbatazo final llegó apenas unos segundos después, desatando la euforia en Zapopan, pero también una furia monumental para Tigres. Las repeticiones no dejaron lugar a dudas, la falta existía. Y luego hubo una bronca entre Ponce y no sé quién. Mira, y Dueñas. La polémica escaló a tal grado que tiempo después, el propio Santander admitiría en entrevistas que se equivocó en esa jugada y que de haber tenido el VAR en ese entonces, su decisión habría sido distinta. Con la ayuda del VAR, ¿qué hubiera pasado en esa jugada de la final del penalti que le cometieron a Sosa de Tigres ante las Chivas? ¿Qué decisión la hubieras mantenido? ¿La hubieras cambiado? Si hubiera sido una manera correcta de reanudar. O sea, en ese día me equivoqué. No hay duda que me equivoqué. Entonces, si hubieras clarísimo. Aquella estrella número 12 de las Chivas siempre estará acompañada por el recuerdo de ese penal no marcado en el último minuto. Y porque poco se ha hablado de lo de Ponce, pero me acuerdo de que Ponce fue a por Dueñas, que le dio no sé si un golpe o algo, y este quiso devolvérselo y por eso le fue buscando. Ahora, por mucho que ocurriera estas cosas, sí que me parecía mal que Tigres no se pusiera la medalla. Por esto precisamente luego lo quitaron en la entrega de premios. Pero está claro que Santander en ese día lo hizo horrible y era un penalti clarísimo que hubiera podido cambiar la historia.